Decio también creía que para restaurar la seguridad de Roma había que recuperar los valores tradicionales. Igual que les ocurría a otros muchos dirigentes, Decio pensaba que debían recuperarse las tradiciones y la religión pagana. Así regresaría a la gloria. La crisis a la que se enfrentaba el imperio, las numerosas guerras civiles y las campañas en el extranjero exigían que los romanos mantuvieran una buena relación con los dioses. Dispuesto a superar la crisis de los tiempos de Filipo, el Senado dio la bienvenida al severo gobierno de Decio y a los rituales paganos. La religión tradicional romana era un conjunto de rituales y sacrificios paganos. Y no adoraban a un solo dios, sino a las antiguas deidades de la mitología. Los romanos creían que los dioses los abandonarían si no mostraban respeto hacia ellos. Tenían que sacrificar animales para que su carne y su sangre les trajeran nueva vida. Como solución, Decio ordenó que se edificaran más templos paganos. Pretendía calmar a los enfurecidos dioses. Después de nombrar coemperador a su hijo Herennio, Decio se dispuso a reinstaurar los valores tradicionales en Roma. No se toleraría el cristianismo ni ninguna desviación de los cultos paganos. Los romanos creían profundamente en el poder del pasado. Por eso Decio quiso realizar reformas religiosas y recuperar las tradiciones. Debían comportarse como en otros tiempos. Si siempre habían hecho sacrificios, ahora volverían a hacerlos. El edicto de Decio recogía las normas que debían seguir los ciudadanos romanos y, según una de ellas, todos acudirían a los templos para ofrecer sacrificios a los dioses. La religión romana tradicional se manifestaba principalmente por medio de unos rituales. Y se trataba de unos rituales muy sangrientos, en los que se ofrecía la vida y la muerte. Para mostrar respeto hacia los dioses y compartir con ellos la esencia de la vida, había que matar un animal y después cocinarlo. Desde el punto de vista de los romanos, los sacrificios eran un ritual imprescindible. Así mostraban su devoción a los dioses y estaban en paz con ellos. El emperador Decio exigió que todos los romanos participaran en los ritos, independientemente de su religión. Todas las personas que realizaran un sacrificio obtendrían un certificado. Y para que nadie escapara, Decio utilizó el sistema de recaudación de impuestos. Así se aseguraba de que todos realizaran sus sacrificios delante de testigos. Aquel que no tuviera el certificado del sacrificio se arriesgaba a ir a prisión o incluso a la pena de muerte. Eso era un problema muy grave para los cristianos. ¿Qué les ocurriría si se negaban a hacer el sacrificio? Aquello suponía desobedecer una orden directa del emperador. A los ciudadanos de Roma, cristianos o paganos, les aguardaba un futuro incierto. El emperador Decio decretó que todos los cristianos debían ofrecer sacrificios a los dioses paganos, aunque su religión se lo prohibiera. Los cristianos no podían ofrecer esos sacrificios. Era un pecado contra su religión y los condenaba al fuego eterno. Sin el certificado de los sacrificios serían torturados o condenados a muerte. Los cristianos se enfrentaban a una elección imposible entre el emperador y su religión. No podían ser creyentes y ofrecer un sacrificio a lo que consideraban demonios. Pero hubo cristianos que encontraron el modo de salir airosos. Algunos obtuvieron el certificado mediante sobornos y otros realizaron el sacrificio. Esperaban que Dios les perdonara su pecado en tiempos tan difíciles. Pero no todos los cristianos obedecieron el edicto de Decio. En el año 250, Fabián, obispo de Roma, sufrió las consecuencias de permanecer fiel al cristianismo y fue ejecutado públicamente. Posiblemente Decio no comprendía que los cristianos no podían obedecerle, pues no conocían su religión. Exigió que todos los ciudadanos romanos realizaran sacrificios, y los cristianos no estaban excluidos. Pero la pena por no realizar los sacrificios era muy severa. En muchos casos el castigo era la muerte. Eusebio de Cesarea, cronista cristiano del siglo IV, escribió sobre los martirios y las persecuciones. Estoy admirado por su perseverante valor, pues manifiestan abiertamente la profesión de su fe. Los mártires no flaqueaban, sino que alzaban sus ojos y no temblaban ni tenían miedo. Lactanio, cronista del siglo III, criticó duramente al emperador.
Decio, bestia maldita, vino al mundo para turbar a la Iglesia. ¿Quién, sino un loco, condenaría una religión? Conforme aumentaba la represión, muchos cristianos no tuvieron las mismas fuerzas que los mártires y prefirieron someterse y conservar la vida. La comunidad cristiana siguió creciendo a pesar de que se intensificaron las persecuciones. Decio también había fracasado en su intento de acabar con el cristianismo. En las décadas posteriores solo hubo otro intento de represión. Y a continuación, durante más de 40 años, la Iglesia cristiana pudo prosperar en libertad. Más de un siglo después, en el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Una merecida recompensa por su fe y su valor, según Eusebio de Cesarea, cronista del siglo IV. Cualquiera que examine la historia comprobará que todos los que han actuado con paz y justicia han saboreado el dulce fruto del éxito. El emperador Decio hizo que la religión dividiera al imperio y provocó una lucha interna entre los romanos. Aquel problema se sumó al de la peste, y sin un ejército unificado, las fronteras de Roma quedaron abiertas al mayor de sus enemigos, los bárbaros.